ofrenda que hicieron. Vamos a dar inicio, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, dice nuestra hermana Pili, apaguemos, no los corazones, apaguemos los celulares o pongámoslos en vibración y encendamos nuestros corazones para poder recibir lo que es la palabra de nuestro Dios. Los invito a que hagamos nuestros seminarios negros de cánticos espirituales para entonar una alabanza, por favor. 95. Número 95, por favor. Mi amor y vida. Mi amor y vida doy a ti, Jesús tiene la cruz por mí, vertes de sangre carmesí, mi Dios y Salvador. Mi amor y vida doy a ti, que fuiste a la cruz por mí. Mi amor y vida doy a ti, Jesús mi Salvador. Que tú me salvas, esto sé, he puesto en ti mi débil fe. Feliz entonces viviré contigo, mi Jesús. Mi amor y vida doy a ti, que fuiste a la cruz por mí. Mi amor y vida doy a ti, Jesús mi Salvador. Tú que moriste en la cruz, concédeme, Señor Jesús, que siempre ande en tu luz, en fiel consagración. Mi amor y vida doy a ti, que fuiste a la cruz por mí. Mi amor y vida doy a ti, Jesús mi Salvador. Amén. Vamos a ir en palabras de oración. Después de la oración cantaremos otra alabanza y Saúl le vamos a pedir que nos dirija en 2 alabanzas más que hay que cantar hoy. Uno, okay. Y uno ya hay también. Vamos a orar. Gracias a Eterno Padre por este nuevo día que nos ha dado, la vida, la salud. Gracias porque podemos respirar el aire, Señor, porque podemos ver la creación que usted ha hecho, y gracias le damos por tanta bendición, tanta bondad que nos brinda día con día sin merecer. Pero es por su gracia, por su misericordia, por su grande amor que tiene para cada uno de nosotros, es la cual usted nos sigue dando esas bendiciones y esas bondades. Queremos pedirle en esta mañana que usted se manifieste, que usted sea el invitado de honor en este servicio, que usted, Padre Santo, sea el invitado de honor en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, Padre Celestial. Y que asimismo, Señor, lo podamos dar a conocer a aquellas personas que aún no le conocen. Queremos pedirle que bendiga a las familias aquí presentes,
que usted supla nuestras necesidades, Padre, de acuerdo a tu voluntad, y por nuestras familias, donde quiera que ellos se encuentren, Padre, guárdelos en el hueco de tu mano y siga bendiciéndole tanto material como lo principal, lo espiritual. Queremos pedirle, Señor, que usted sea con aquellos hermanos que aún han de venir en camino, que usted, Padre Santo, apresure sus pasos para que puedan llegar con bienestar a este lugar, para que así juntos podamos gozarnos, deleitarnos, Padre, juntos, como tu palabra lo enseña y lo dice. Queremos pedirle que reciba todo este servicio en este día, ya que lo estamos haciendo para la honra y la gloria suya. Bendiga a nuestros hermanos que estarán al frente, Padre, con las alabanzas, que les siga dando ese corazón para servirte, Señor, y que nunca se olviden de darte la honra y la gloria. Reciba estas alabanzas como una ofrenda grata delante de su presencia. Le damos las infinitas gracias por todo, y es en Jesucristo a quien oramos todo. Amén. Vamos a entonar otra alabanza, hermanos, y después Saúl y Yair también pasarán a entonar una alabanza. $172, hermanos. 172. Cuán grato y dulce. Cuán grato y dulce es cuando los que aman al Señor, gozando de la paz de Dios, se libran del temor. Cuando uno sufre y los demás le quieren ayudar, cuando uno afortunado está y se pueden alegrar, cuando el cristiano sobre la envidia vencedor, las faltas de su hermano están ocultas en amor. Cadena de oro es este amor, nos debe unir aquí, y es el redor del cielo quien lo va mostrando así. ¿Y ahí? La 1. En las carpetas, la página número 1, por favor. A Jehová invocaré. A Jehová invocaré, el Dios del lobo, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. ¿Quién es Dios si no es Jehová? Fuera de mi roca. No sé qué decir. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré.
Buenos días, hermanas, hermanos. Buenos días. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a cantar el himno 104, la siembra. Si la tenemos, cantemos. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles, la vida de Dios de perdón. Sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones de mancha, la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Y vamos a cantar el himno 115, firmes y adelante. Si la tenemos, cantemos. Firmes y adelante, pues el de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la leña enseña, que volando está. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalí, tiembla el enemigo y huye de aquí. Nuestra es la victoria, dar a Dios hoy, y reina verlo, tiempo de amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios.
tu amor. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia se la agradecer, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, huestes de fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Vamos ahora, hermanos, a continuar nuestra lección de los domingos. Pero antes de que se me olvide, hermanos, se me habló nuestro hermano Maurilio esta mañana, hace como unos 30 minutos aproximadamente, que se iba a llevar a su mamá al hospital porque estaba malita. Entonces vamos a estar orando por nuestra hermana Alicia, ¿verdad? Para que Dios obre y se haga de acuerdo siempre a la voluntad de nuestro Dios. Y me habló porque necesitaba ayuda, nomás que ya venía levantando a la gente, eso no me pude desviar para poder ayudar. Pero me pidió que estuviéramos orando por ella. Vamos entonces a entrar, hermanos, en la meditación de la palabra de nuestro Dios. Estamos hablando sobre fundamentos bíblicos y estamos hablando, hermanos, en las últimas 2 semanas hemos estado hablando concerniente a la fe, ¿verdad? Y dijimos, hermanos, que era la fe. Estuvimos hablando o dimos un panorama bíblico concerniente a lo que está hablando concerniente a la fe, ¿verdad? Y dijimos que no solamente se necesita fe, pero también se requieren las obras, hermanos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la parte final. Era una pregunta que teníamos sin contestar la semana pasada. 2 preguntas más bien, que no pudimos terminar de esto. Y la pregunta principal era: ¿se justifica un hombre por su fe y sus hechos? ¿Verdad? Y dijimos, hermanos, que lo estuviéramos poniendo hacia nosotros mismos, que lo hiciéramos más personalmente, hermanos, ¿verdad? Y dijimos, hermanos, primeramente, ¿cuál es la condición del hombre? ¿Verdad? Basado en nuestros propios hechos, basado en usted mismo. ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Verdad? Esa fue la primera pregunta y la estuvimos contestando con 2 pasajes bíblicos, ¿verdad? Entonces, después estuvimos viendo la segunda pregunta, que era: ¿cómo puede el hombre salvarse? ¿Cómo puede el hombre salvarse? ¿Verdad? Y también vimos un pasaje bíblico, hermanos, para contestar esta pregunta. Y luego la tercera fue las obras de quien produce salvación. Las obras de quien producen salvación, hermanos. Y vimos ahí, hermanos, que Jesús derramó su sangre ¿por qué, hermanos? Por la humanidad, por sus pecados, hermanos. ¿Verdad? Mateo 26, 28, lo estuvimos diciendo. ¿Verdad? Y la última pregunta que vimos fue: ¿qué debemos hacer para recibir las bendiciones de nuestro Dios? Y hasta ahí fue donde habíamos quedado, hermanos, hablando la semana pasada, ¿verdad? Espero que podamos
o se haya entendido el mensaje aquella semana, hermanos, el domingo pasado. Pero en esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes, hablando todavía que se justifica un hombre por su fe y sus hechos, con la siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer un hombre, el ser humano, para poder recibir las siguientes bendiciones? Esto es lo que vamos a estar viendo. ¿Qué puedo hacer yo para poder recibir las siguientes bendiciones de parte de mi Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo yo realmente recibir la vida eterna número 1? ¿Cómo puedo yo realmente recibir esta grande y hermosa bendición de parte de mi Dios, que es la vida eterna? ¿Cómo puedo yo recibirla realmente? Porque muchos dicen, solamente tienes que creer y listo. Por medio del bautismo. ¿Ok? Por medio del bautismo. Escuchando su palabra. Escuchando su palabra. Pero en sí mismo, hermanos, ¿cómo podemos nosotros recibir esta bendición de la vida eterna? ¿Cómo? Vayamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Un pasaje, hermanos, que todos y cada uno de nosotros lo sabemos. E incluso yo recuerdo cuando era niño, cuando era jovencito todavía, que ya hace aproximadamente más de 30 años de eso, 30, 35 años por ahí, que me memoricé este pasaje bíblico, hermanos. Este fue uno de mis pasajes bíblicos de los primeritos que yo me memoricé, ¿verdad? Y es aquel que dice, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, ¿cómo puedo yo obtener la vida eterna? ¿Cómo? A través de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea o cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo puedo obtenerlo yo, hermanos? Todo aquel que en él crea, hermanos. Todo aquel que en él crea. Pero no se va a terminar ahí mismo. Porque muchos dicen, solamente tienes que creer. Solamente tienes que aceptarlo. ¿Sí? Y no se trata de eso, hermanos. La vida eterna, hermanos, es el primer paso, creer. ¿Sí? Pero cheque también, hermano, lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 6 y 7. Romanos, capítulo 2, hermano. Versículo 6 y versículo 7. Romanos 2. 6 y 7. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra y inmortalidad. Entonces, ¿cómo puedo obtener yo la vida eterna, hermanos? Perseverando en hacer bien. Perseverando, hermanos, buscando. ¿A quién tengo que buscar? A Jesucristo, hermanos, dice, y vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, número 1, buscan gloria y honra e inmortalidad, hermanos. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debe hacer el hombre para recibir? Dijimos, creer y perseverar en las cosas de nuestro Dios. Son dos cosas. Creer en Jesús, pero también debemos de ¿qué? Perseverar hasta el fin, hermanos. Perseverar. Porque ¿de qué serviría, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo dijera, ¿sabes qué? Solamente llega hasta cuando tú quieras
y yo te voy a dar como quiera la vida eterna. Hermano, no hace, como que no da, no sea de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras. No concuerda. Sino dice aquí, hermanos, que tenemos que creer y tenemos que perseverar. ¿Por qué el apóstol Pablo, hermanos, cuando escribió al joven Timoteo, dijo esas palabras? ¿Por qué? Porque dice ahí, hermanos, la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Pero el versículo 6 le dice al joven Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Yo ya estoy a punto de morir. Ya mi hora se está acercando. Y esto es lo que yo te pido a que tú hagas. Y esto es lo que nos está pidiendo a usted y a mí que hagamos nosotros, hermanos. Que peleemos la buena batalla, que acabemos la carrera y que guardemos, ¿qué cosa, hermanos? La fe. La fe. Porque luego dice, por lo demás me está esperando, ¿qué cosa? La corona de justicia. ¿Qué viene siendo esto, hermanos? La vida eterna, hermanos, en otras palabras. La vida eterna. Pero siempre y cuando usted llegue a mitades Al final. o hasta el final, hermano. Hasta el final. Hasta el final. ¿Cuánta razón también nos enseña el apóstol Juan, hermanos? El último apóstol que estuvo vivo. Cuando escribe ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y al final del versículo 10. Cuando le escribe primeramente a la iglesia de Éfeso, hermanos, ¿verdad? Que había dejado su primer amor. Y luego les sigue diciendo, hermanos, que no nos asustemos lo que podamos padecer. He aquí, Satanás echará a algunos de vosotros ¿en dónde? ¿En dónde, hermanos? En la cárcel. Pero dice, pero tú. ¿A quién se está refiriendo cuando dice, pero tú? A cada uno de nosotros, hermanos, se le estaba refiriendo a la iglesia de Éfeso. Pero tú, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, hermanos. De la vida. Entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí, hermanos? Cuando está diciendo la corona de la vida. ¿No es la vida eterna, hermanos? Amén. Sí, a eso se está refiriendo. Entonces, hermanos, creer en Jesucristo y perseverar en las cosas de Dios, hermanos, hasta el final, para poder obtener la vida eterna. ¿Se fijan? ¿Cómo es nuestro Dios, hermanos, realmente? Perseverar, porque también se puede perder. Sí, se puede perder, hermanos. Y se puede perder la salvación. Sí, hermanos, se puede perder la salvación. Pero si perseveramos hasta el final, usted y yo, obtendremos la recompensa más hermosa que cualquier ser humano te pueda dar. Y esta es la vida eterna, hermanos. No hay nadie más que te pueda ofrecer la vida eterna que no sea nuestro Dios. Amén. Porque nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, es un Dios bondadoso, hermanos, que no quiere que nadie se pierda, sino quiere hacerles este regalo que es la vida eterna. Pero solamente aquellos que crean en Él y aquellos que terminan su carrera podrán recibir la vida eterna. Ayer falleció una tía, hermana de mi abuelita materna, la última de la familia de parte de ella, Rodríguez, de esa generación o de esos hermanos. Y es bonito saber que murió en el Señor, ¿verdad? Que aunque ya físicamente su cuerpo ya no se movía, ya dependía completamente de otras personas, y que domingo tras domingo la congregación le llevaba la comunión porque ella estaba postrada en una cama. Mientras ella pudo reunirse, así con sus dificultades y su primero su andadera, después su sillita de ruedas, ella estuvo. Cuando ya no pudo levantarse porque los huesos se hicieron duros, ya no se pudo mover. Pero ella mantenía una fe en Dios. Y eso es algo que, bueno, pues duele, sí, pero a la vez entra esa esperanza, ¿verdad? Que ella ya logró el tiempo que estuvo durante
aunque su corazón latió estuvo viva, ella siempre buscó servir a Dios. Y ahora pues está siendo recompensada, consolada. Y eso es algo que nosotros pues todavía aquí estamos batallando, ¿verdad? Con el pendiente de que la luz, de que el agua, que el frío, que el calor, que los muchachos. Y ellos ya están recibiendo. Por eso dice Apocalipsis, ¿verdad? Que los muertos, los que descansan en el Señor, ¿cómo dice? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Así es, hermanos. Entonces, esto es lo número 1, hermanos. La bendición de la vida eterna. Número 2, hermanos. ¿Qué debe de hacer el hombre para recibir la siguiente bendición? Que es el perdón, hermanos. ¿Cómo puede el hombre recibir la bendición del perdón? ¿Cómo? Arrepintiéndose y bautizándose. El primero por fuera. Vida eterna. Número 2, ¿cómo puede el hombre recibir la bendición del perdón? ¿Cómo? A través del bautismo. A través del bautismo. ¿Ok? Hechos capítulo 10, versículo 43. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 y en el versículo 43. Hechos 10:43. Hechos 10, 43, por favor. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron, recibirán perdón de pecados por su nombre. Okay. Gracias, hermano. Entonces, ¿cómo, de acuerdo a este pasaje bíblico, hermanos? De acuerdo a este pasaje bíblico. Creyendo en él. Dice, ¿cómo puede recibir el hombre el perdón? Y dice ahí, hermanos, al principio es ¿cómo, hermanos? Primeramente dice, de esto dan testimonio todos los profetas, apóstoles y todos. Pero ¿cómo puede, hermanos, recibir el perdón? Creyendo, hermanos, creyendo. Porque dice ahí, y todos los que en él creyeron, recibieron ¿qué cosa? Perdón de pecados, hermanos. ¿Creyeron en quién? En Jesucristo, hermanos. Esa es parte de la respuesta. El que creyera en Jesucristo recibirá la bendición del perdón. Pero ¿qué más, hermanos? Romanos 6, 16 y 17. Para continuar esta segunda parte, hermanos. Romanos capítulo 6, versos 16 y verso 17. Pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, el 16, ¿verdad? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Okay? Entonces, hermanos, ¿cuál es la segunda cosa, hermanos, para poder recibir el perdón, hermano? Obediencia. Obediencia, hermanos. Es creer y es la obediencia, hermanos. Si no creemos, no hay perdón. Y si no hay obediencia, tampoco hay perdón, hermanos. Y todos queremos el perdón, ¿o no? Entonces tenemos que hacer estas dos cosas porque las dos van tomadas de la mano, hermano. Van juntas, en otras palabras, estas dos cosas. Entonces es creer en Jesús y obedecer a Jesús, hermano. Obedecer a Jesús, obedecer sus mandamientos, como usted lo quiera poner ahí, pero es obediencia y creer. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? En estas dos partes.
vida eterna y perdón. ¿Sí? ¿Dudas o algo que tengan? Estoy leyendo lo que dice MacArthur de estos versos. En el verso 16 dice 17, donde dice, pero por gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice, aquella forma de doctrina y entregados. En el griego forma es término que describe un molde, como el usado por un artífice en la fabricación de metales. El punto de Pablo es que Dios vierte a sus hijos nuevos en el molde de la verdad divina. Los creyentes nuevos tienen un deseo innato y apremiante de conocer y obedecer la palabra de Dios. Entonces, a través de obedecer la palabra de nuestro Dios. ¿Ok? ¿Algo más que quieran agregar aquí, hermanos? Lo que estamos estudiando. ¿No? Que a veces hay personas que declaran con sus labios que Jesucristo es el Hijo de Dios y se bautizan, pero muchas veces lo hacen por las razones equivocadas. Como a veces sucede que cuando hay algún noviecito ahí que quiere quedar bien con la novia y la familia, se bautizan o por la presión a veces de los hermanos o de la gente o de la familia, pero realmente en el corazón no hay, pues ni siquiera había el deseo, ¿no? Es como que nomás fui, lo cumplí, no me pasa nada. Y aquí la palabra en estos dos ejemplos nos está hablando de creer, o sea, la persona quien se va a bautizar tiene que en el corazón sentir el deseo de que yo sé quién es Dios y sé por qué lo voy a hacer y estar consciente de que necesita ser perdonado. Como si no es por ahí, aunque lo haga uno, pues fue como que un acto meramente, o sea, no real, no sincero. Así es. Entonces, hermanos, número 3. Número 3. ¿Cómo el hombre puede recibir, hermanos, la siguiente bendición? Hablando ahora de la purificación. Ser purificado. ¿Cómo? ¿Cómo el hombre entonces recibe la bendición de la purificación? Y está en la Biblia, hermanos. No pueden pensar que lo voy a decir porque lo voy a decir, que es la purificación. En las aguas del bautismo. ¿Ok? Está buena la pregunta. ¿Cómo el hombre, hermanos, realmente puede recibir esta bendición de la purificación? ¿Será a través de las pruebas? A través de las pruebas, La fe. a través de la fe. Todo está correcto, hermanos. Todo está correcto. Yo pensé en la purificación, en la prueba, pensé, ¿verdad? Porque como dice el alfarero, que lo tiene que pasar por el fuego, aquella obra la está moldeando, y Santiago habla de las pruebas, ¿verdad? Que dice que cuando estamos, no es algo que nos agrade, pero es necesario para hacernos perfectos y cabales, esta es purificación. Entonces, fíjense, hermanos. ¿Cómo puedo recibir la bendición de la purificación? Dos pasajes bíblicos. Hechos capítulo 15, versículo 9, primeramente. El libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 9. 5:9. 15:9. 15:9, por favor. Hechos 15:9. Dice, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, ¿cómo, hermanos? A través de purificando, ¿qué cosa, hermanos? Los corazones a través de la fe, hermanos. Ahí dice, purificando por la fe sus corazones. Se puede purificar a través de la fe. Número 2, hermanos, el siguiente pasaje es Primera Carta a Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera carta a Pedro, capítulo 1, pero vamos a ver el versículo 22.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la segunda parte, hermanos? Ya dijimos en Hechos capítulo 15, versículo 9, que es a través de ¿qué? De la fe, que se purifica. Y ahora, de acuerdo a Pedro, hermanos, ¿cómo se hace? A través de la obediencia a la verdad, hermanos. A la verdad. Porque cualquier persona, hermanos, puede decir que tiene la verdad. Saúl puede decirme, hermano, no, es que yo tengo la verdad. Jair me puede decir, no, hermano, yo tengo la verdad. ¿Sí? Nuestra hermana Ana me puede decir, no, hermano, yo tengo la verdad. La señora Olga me puede decir, yo tengo la verdad. Hermanos, pero solamente hay una sola verdad. Y esa verdad, hermanos, es su palabra. Entonces, ¿cómo podemos ser purificados, hermanos? A través de la obediencia de la verdad de su palabra, hermanos. De su palabra. No mi palabra o la palabra de alguien más. La palabra que viene directa de nuestro Dios. A eso se está refiriendo. Y de eso, hermanos, se está refiriendo cómo podemos nosotros recibir la bendición de la purificación. A través de la fe y a través de obediencia a la verdad. Dos cosas. ¿Quedó claro esto, hermanos? ¿Sí? Ok, vamos al siguiente, hermanos. ¿Cómo puedo recibir la bendición de la salvación, hermanos? Ahora. Este es el número 4. ¿Cómo puedo yo recibir la bendición de la salvación? ¿Cómo puedo ser salvo realmente? ¿Estás en su camino? Andando en su camino. ¿Ok? ¿Cómo más, hermanos, puedo yo recibir esta grande y hermosa bendición que es la salvación? Puede ser a través de la oración. A través de la oración. El bautismo. A través del bautismo. ¿Ok? Hechos capítulo 16, hermanos. Versículo 31. Hechos 16, 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿quién estaba hablando aquí, hermanos? ¿Se acuerda lo que estaba sucediendo, lo que había pasado? Antes de seguir adelante. ¿Sí se acuerda de esta historia? De Pablo y Silas que estaban presos, hermanos. El carcelero de Filipos, que se iba a quitar la vida porque todas las celdas se habían abierto por causa de ¿qué? De un terremoto, un temblor que hubo, hermano. Entonces, Pablo le dijo al carcelero de Filipos, no te hagas ningún daño, aquí todos estamos aquí. Y dice, entonces nos empieza a hablar, hermano, la historia, que aquella misma noche el carcelero, llevando a quien, a Pablo y a Silas, a su casa, les curó las heridas. Pero Pablo le habló. Entonces el carcelero de Filipos le dijo claramente, ahí, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, les predicó, y serás salvo tú y tu casa. Y dice, y se levantaron, versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él, y a todos los que estaban en su casa. Y él tomando en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces, hermanos, ¿cómo es? ¿Cómo puedo recibir yo la salvación? Creyeron en el Señor Jesús, hermano. Creyeron a su palabra. No la palabra de Pablo o de Silas, hermano. Lo que ellos estaban predicando, hermanos. Creyeron en ello.
Hebreos 5:9, hermanos. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, ¿cómo recibo esta bendición de la salvación, hermanos? Obedeciendo. Ahí mismo lo dice, al final. Obedeciendo. Pero ¿a quién tengo que obedecer, hermano? ¿Lo que dice el hermano Jorge? No, hermanos. Lo que diga nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, hermano. Eso es lo que uno tiene que obedecer, hermanos. Entonces, ¿quedó claro, hermanos, estos cuatro puntos? Porque hay un último, hermanos, antes de seguir con la última pregunta. Y es, ¿cómo puedo obtener yo la bendición de ser justificado, hermanos? La justificación. ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo recibir la bendición de la justificación? O ser justificado. Por la fe. A través de la fe, hermanos. Romanos 5:1, ¿qué dice, hermanos? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Jesucristo. Entonces somos justificados por la fe, hermanos. Y Santiago 2:24, hermanos. Que ya casi vamos a ver ese pasaje más adelante. 6:24. Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Muchos dicen que solamente se requiere la pura fe para ser justificados, pero Santiago dice, hermanos, no solamente es por la fe, sino también a través de las obras. Fe y obras. Y si no hay fe y no hay obras, está muerto. Porque van de la mano también. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro esta pregunta, hermanos? La pregunta número 5. ¿Sí? Entonces, la última pregunta, hermanos. ¿Por qué es que seremos condenados o justificados? ¿Por qué? Porque hemos hecho en vida, ¿no? Por lo que hayamos hecho en vida. ¿Ok? ¿Qué más? Por las acciones que hayamos tomado que no sean buenas. Por las acciones seremos justificados o condenados. ¿Por qué más, hermanos? Por las obras con fe. Por las obras por fe. ¿Ok? Hermanos. Tal vez por desobediencia. Por la desobediencia, hermanos, ¿seremos justificados o seremos condenados? Condenados, hermanos. Sí. Sí. Fíjense lo que dice Marcos 16:16, hermanos. La gran comisión que le da a los apóstoles, la gran comisión que nos da a nosotros de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿correcto? Pero fíjense lo que dice el versículo 16. Y es la parte final, hermanos, de este pasaje. Marcos 16:16. Y todo aquel que no creyere será condenado. Todo aquel que no creyere será condenado. Usted y yo, hermanos, hemos creído. Usted y yo nos hemos arrepentido. Usted y yo ya hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados. Entonces, usted y yo tenemos que mantenernos fieles al Señor para no ser condenados. Pero aquí dice que todo aquel que no creyere será condenado, hermanos. Seremos juzgados, hermanos, por nuestros hechos, hermanos, por nuestras acciones.
Primera de Pedro 1:17, ¿qué dice, hermanos? Primera de Pedro 1:17. ¿Se lo leo? Adelante, hermano. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Y 18, hermana? Y sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, hermanos, ¿qué dice aquí? Versículo 17 es el punto clave. Conducíos con temor el tiempo de vuestra Entonces, seremos juzgados por nuestro Dios según la obra de cada uno. según la obra de cada uno. Y aquí nos dice que por el tiempo que nuestra Peregrinación. eso. ¿Sí? Así es, hermanos. Así es. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué dice? Conducíos en temor todo el tiempo. Todo el tiempo que andemos caminando en nuestra vida. En nuestra vida, en nuestra peregrinación, mientras que usted está aquí en la tierra, sabiendo que nuestra recompensa, hermanos, nuestra ciudadanía no es aquí. Nuestra ciudadanía es en los cielos, es allá a la diestra del Padre. Por eso Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Queremos ir a ese lugar, hermanos? Amén. Entonces, lo que tiene que hacer usted, hermano, hermana, amigo, tiene que mantenerse en el camino del Señor. ¿Cómo? Obedeciendo lo que Dios pide. Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 y 13. Y ya casi termino. Ya nomás me falta un pasaje bíblico y termino. Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y versículo 13. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, ¿qué nos enseña aquí esta porción, hermanos, de Apocalipsis 20? ¿Qué es el aprendizaje de aquí? ¿Cuál es el punto final? ¿Sí, hermana? Que somos juzgados según nuestras obras. Seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras. Y todo eso, hermanos, dice que está escrito en el libro de la vida, hermanos. Apocalipsis 20, ¿qué? 20, versículos 12 y 13, hermanos. Porque dice otra vez, hermanos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces, nuestro Dios, hermanos, tiene el libro de todas las cosas buenas y todas las cosas malas. Pero dice que otro libro se abrió, que es el libro de ¿qué? De la vida. El libro de la vida. Entonces dice ahí, hermanos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Hermanos, ¿qué estará escrito para nosotros? No lo sé yo, hermanos. Pero nuestro Dios ya sabe lo que tiene escrito ahí de mi vida. Y yo lo que tengo que hacer, hermanos, tratar de seguir hacia adelante, tratar de lograr, hermanos, obtener la vida eterna, obtener, hermanos, ser justificado por mis obras, obtener, hermanos, seguir obteniendo mi salvación, que no me salga de ella.
Porque según el libro de la vida, hermanos, nos juzgará el Señor. Dice según sus obras. Según nuestras obras. Ayer venía viendo un post en Facebook que decía todo, algo así como una alerta. Todo lo que estás posteando en tus redes sociales van a aparecer en el récord como para nosotros cristianos, ¿verdad? Así es. Hermanos, Dios desea, hermanos, que busquemos la perfección, hermanos. Dios lo desea. La pregunta es para nosotros, ¿deseamos nosotros, hermanos, buscar la perfección o no? Solamente usted puede contestarse, ¿sí? Y nos ha dado, hermanos, una guía perfecta para seguir. Y esa guía se llama las Sagradas Escrituras, hermanos, su palabra. Esa es nuestra guía, hermanos. Todos estamos lejos de la perfección, pero también podemos estar cerca de la perfección, ¿sí? El gran consuelo, hermanos, se encuentra en la frase que dice, pero tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10, hermanos. Cuando hayamos hecho lo mejor que podamos, hermanos, siendo gobernados por su palabra, por la palabra de nuestro Dios, los creyentes tienen la seguridad que hay un hogar de gloria, hermanos. Un lugar allá en la gloria, a la diestra del Padre. Advertencia final, hermanos, para esto. Hay una gran diferencia, hermanos, entre fe y entre opinión, hermanos. Asegurémonos que su vida o que nuestra vida sea gobernada en Cristo Jesús. Y no simplemente por opiniones religiosas. Preguntas, comentarios, hermanos, de este tema que hemos terminado esta mañana, concerniente a la fe. Y si no hay, entonces vamos a dejar el tema, hermanos, aquí. La próxima semana iniciaremos nuevo tema y es concerniente al arrepentimiento, hermanos, al arrepentimiento. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Dios les bendiga.